¿Alguna vez sentiste que estás viviendo una vida que no es tuya? Que cada decisión que tomas, cómo hablas, cómo vistes, qué sueñas, está condicionada por lo que otros esperan de ti. La escuela te enseñó a obedecer. Tu familia a no decepcionar. La sociedad a encajar. Y mientras más intentas hacerlo todo bien, más vacío te sientes por dentro. Pero, ¿y si el problema no eres tú? ¿Y si lo que necesitas no es más esfuerzo, sino un corte limpio con todo lo que te aleja de tu esencia? Bruce Lee lo entendía. No solo era un artista marcial, era un revolucionario del espíritu. Y un día me encontré con un consejo suyo que no solo cambió cómo pensaba, cambió cómo vivía. Fue el consejo que me liberó para siempre. Hoy voy a compartirlo contigo. Pero te advierto, no es cómodo. Es crudo, es directo y podría derrumbar la imagen que tienes de ti mismo. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que te enseñaron sobre quién debes ser? Entonces quédate, porque lo que vas a escuchar podría ser el principio de tu verdadera libertad. 1. El enemigo invisible. El precio de vivir para agradar. Desde muy joven, Bruce Lee entendió algo crucial. La necesidad de agradar a los demás no es solo una debilidad, sino una cadena invisible que aprisiona al alma. Imagina vivir en una constante búsqueda de aprobación, donde cada decisión, cada palabra, cada gesto está condicionado por lo que otros esperan de ti. Eso es lo que Bruce rechazó. A diferencia de muchos, no buscó ser aceptado por el mundo externo. Prefirió desafiarlo, incluso si eso significaba enfrentar la soledad o la incomodidad. ¿Qué sucede cuando vivimos para complacer? Convertimos nuestra autenticidad en un intercambio comercial. Nos volvemos esclavos de las expectativas ajenas, temiendo equivocarnos, ser rechazados o no ser suficientemente buenos. Pero esta dinámica tiene un costo oculto, la pérdida de la identidad. Como mencionó Lee, el mayor enemigo del ser humano no es el otro, sino la prisión mental que construye con sus propias manos. Bruce nació en un mundo que le exigía adaptarse. Sus padres, sus maestros, incluso la sociedad, querían que siguiera un camino predefinido, ser un luchador tradicional, respetar las reglas sin cuestionarlas y mantenerse dentro de los límites del correcto. Pero él eligió otra vía. A los 11 años, ya practicaba artes marciales, pero no para ganar medallas o aplausos. Lo hacía para entender su cuerpo, su mente y, sobre todo, su libertad. Su conflicto no fue solo físico, fue interno. Tenía que lidiar con la tentación de complacer, la presión de ser aceptado en un mundo que valoraba la conformidad. Sin embargo, decidió romper esas cadenas. ¿Cómo? Aprendió a distinguir entre lo que él quería y lo que los demás esperaban. Para ello usó un principio clave. No hay caminos, solo el camino de la adaptación. Este proceso no fue fácil. Hubo momentos en los que su decisión lo aisló, perdió apoyos, enfrentó críticas y hasta ridiculizaron sus ideas. Pero Bruce entendió que la verdadera victoria no está en ganar batallas externas, sino en vencer la prisión mental que nos hace depender de la aprobación. La lección de Bruce es clara. Vivir auténticamente exige soltarse de las cadenas invisibles. No se trata de ser antagónico o indiferente a los demás, sino de priorizar tu esencia sobre la aprobación externa. Como él mismo dijo, el arte marcial no es un sistema de combate, es un sistema de cultivo del ser humano. Hoy, en un mundo donde la validación social se mide con likes y seguidores, la enseñanza de Bruce es más relevante que nunca. ¿Cuánto de tu vida has dedicado a complacer a otros, en lugar de honrar tus valores? ¿Qué puertas se abrirían si dejaras de buscar la aprobación y te enfocaras en construir tu propio camino? Bruce Lee no fue solo un maestro de artes marciales, fue un filósofo que desafió paradigmas. Su legado nos invita a preguntarnos, ¿estoy viviendo para agradar o para ser? La respuesta, como su estilo Jeet Kune Do, debe ser única y auténtica. 2.
La programación silenciosa. Cómo el sistema intenta domarte desde que nacemos, somos moldeados por un sistema invisible que decide quiénes debemos ser. Las escuelas, las familias, los medios de comunicación y las normas sociales actúan como alfareros que moldean nuestra identidad con sus propias manos. A los 5 años ya aprendemos a levantar la mano para hablar, a callar cuando se nos dice, a seguir reglas que no comprendemos. Esta programación no es un error, es un diseño intencional. El sistema necesita ciudadanos predecibles, obedientes y conformes para mantener su estructura. ¿Pero qué precio pagamos por esta domesticación? Imagina a un niño de 7 años sentado en una clase. El profesor dicta lecciones, evalúa respuestas correctas e incorrectas y recompensa la obediencia con buenas notas. Ese niño no es un individuo único, es una pieza en una maquinaria que prioriza la conformidad sobre la creatividad. La sociedad nos enseña a intercambiar nuestra voz por la aprobación de los demás. Si haces lo que te dicen, serás aceptado. Si sigues las reglas, tendrás seguridad. Pero esta promesa es una mentira. La obediencia no garantiza felicidad, solo garantiza que renunciemos a nuestra esencia. Bruce Lee nació en Hong Kong en 1941, en un mundo que esperaba que se convirtiera en un empresario tradicional. En lugar de eso, desde su juventud, desafiaba las expectativas. A los 13 años ya criticaba los estilos marciales rígidos que enseñaban sus maestros. ¿Por qué repetir movimientos sin entender su propósito? Su rebeldía no era solo física, era una rebelión mental contra la programación cultural. El sistema le decía que el kung fu debía practicarse tal como lo hacían sus antepasados. Bruce respondió, «El arte marcial no es una estatua, es un río. Debe fluir o se estanca». Esta lucha entre el individuo y el sistema es universal. Las escuelas no solo enseñan matemáticas o historia, enseñan a valorar lo que es correcto según parámetros externos. Los padres, con buenas intenciones, a menudo imponen sueños en lugar de escuchar los de sus hijos. Hasta los anuncios publicitarios nos dicen qué comprar, cómo vestirnos y qué emociones son aceptables. Todo esto construye una cárcel invisible. La identidad que creamos no es nuestra, sino una acumulación de expectativas. Pero ¿cómo romper con esta programación? La respuesta está en la filosofía de Bruce Lee. No te adaptes al sistema, transforma el sistema. Para él, el auténtico aprendizaje no era repetir movimientos, sino cuestionarlos. De la misma manera, nuestra libertad empieza cuando cuestionamos las reglas que nos imponen. Pregúntate, ¿en qué aspectos de tu vida sigues conductas solo porque así se hace? ¿Qué miedo te mantiene atado a roles que no son tuyos? El camino de Bruce no fue fácil. Fue ridiculizado por tradicionalistas. Enfrentó la incomodidad de romper normas y tuvo que construir su propio camino. Pero esa lucha fue la clave. Al liberarse de las cadenas de lo aceptable, descubrió su verdadero potencial. Hoy, millones lo admiran no por sus habilidades físicas, sino por su valentía intelectual. Se atrevió a ser un extranjero en un mundo que exigía uniformidad. La solución no es odiar el sistema, sino entenderlo para superarlo. Como decía Lee, el arte marcial no es una forma de lucha, es una forma de vida. La vida auténtica exige desprogramarse. Empieza observando cómo las normas sociales influyen en tus decisiones. ¿Qué harías si nadie te juzgara? ¿Qué sueños has enterrado por miedo a no cumplir expectativas? La libertad surge cuando decides que tu voz vale más que el ruido de lo convencional. No busques la aprobación para existir. Como Bruce, construye tu camino con preguntas, no con respuestas ajenas. El sistema intentará domarte, pero tú puedes elegir ser un dragón, no un símbolo de fuerza, sino de transformación constante. La autenticidad no es un destino, es una práctica diaria de decir no al programa que te quieren instalar. ¿Estás listo para desinstalarlo? 3. El mito del control. El poder de soltar lo que nunca fue tuyo. Imagina que estás en el centro de un huracán. El viento te golpea, el caos rodea tu mente y, sin embargo, intentas aferrarte a cada gramo de control.
¿Suena familiar? La sociedad nos enseña a creer que el control es poder, que dominar cada variable garantiza seguridad. Pero ¿qué pasa cuando descubres que esta ilusión es precisamente lo que te aprisiona? Bruce Lee, maestro del movimiento y de la filosofía, rompió con esta idea. Decía, suelta y fluye como el agua. Su vida fue un rechazo al mito del control absoluto. ¿Por qué? Porque entendió que tratar de dominar lo incontrolable, como el caos, los demás o el tiempo, no solo es imposible, sino que genera sufrimiento. ¿Has sentido alguna vez el agotamiento de querer tenerlo todo bajo control? Esa obsesión nace de una creencia falsa, que tu paz depende de tu capacidad de manipular el mundo a tu alrededor. La sociedad nos entrena desde la infancia a creer que el control es virtud. Organízate, prepara cada escenario. Nunca dejes nada al azar. Pero este mensaje esconde una trampa. Si tu felicidad depende de que todo salga como planeas, un solo contratiempo te derriba. ¿Cuántas veces has visto a personas colapsar tras un fracaso, simplemente porque su mentalidad de control no toleraba la incertidumbre? Bruce Lee, en cambio, vivió la antítesis. En su arte marcial, el Jeet Kune Do, enseñaba a adaptarse, no a forzar. Como el agua que se desliza alrededor de los obstáculos en lugar de chocar contra ellos, su filosofía era: acepta lo que no puedes cambiar y redirige tu energía hacia lo que sí puedes. El resultado: libertad. La clave está en entender que el control nunca fue tuyo. El tiempo, los demás, los eventos externos son fuerzas independientes de tu voluntad. Luchar contra ellas es como tratar de sostener el agua en las manos. Más rápido se escurre. Soltar no es rendirse, es reconocer que tu verdadero poder radica en tu respuesta ante lo incontrolable. ¿Cómo aplicar esto en la vida diaria? Empieza por observar tus reacciones. ¿Te enfadas cuando alguien no cumple tus expectativas? ¿Te frustras si un proyecto no avanza como esperabas? Eso es el mito del control hablando. La solución: pregúntate, ¿de qué soy dueño en esta situación? La respuesta suele ser: de tu actitud, de tu esfuerzo, de tu adaptación. El resto es fluir, no luchar. Bruce Lee ilustró esto con su famosa analogía del agua. El agua es débil, pero con el tiempo puede erosionar la roca más dura. La suavidad y la flexibilidad, no la fuerza bruta, logran lo imposible. Al soltar el control, dejas de gastar energía en batallas perdidas y la diriges hacia lo que sí importa: tu crecimiento, tu paz, tu propósito. Finalmente, la liberación llega cuando aceptas que la vida no es un juego de control, sino de equilibrio. El poder no está en dominar el mundo, sino en dominar tu reacción ante él. Como Bruce, podrás transformar el caos en oportunidad, la incertidumbre en libertad, y descubrirás que al soltar, fluyes hacia lo que realmente importa. 4. No eres tus pensamientos. La filosofía del desapego, según Bruce, imagina que estás en una habitación llena de espejos. Cada uno refleja una versión de ti mismo: el que quiere más éxito, el que teme fracasar, el que busca aprobación, el que se culpa por errores pasados. Ahora, imagina que todos esos espejos comienzan a gritarte al mismo tiempo. ¿Cómo decides quién eres en medio de ese caos? Esto es lo que sucede constantemente en nuestra mente. Un torrente de pensamientos que nos juzgan, nos limitan y nos alejan de la calma. Bruce Lee entendió esto antes que muchos. Sabía que la mente humana es como un río. Si te aferras a una corriente, te arrastrará. Por eso, su filosofía giraba en torno a un concepto clave: desapego. No se trataba de apagar los pensamientos, sino de dejar de identificarte con ellos. Como dijo en una de sus enseñanzas, desear es un apego, pero desear no desear también lo es. Desapegarse significa estar libre de ambas afirmaciones, la positiva y la negativa. El problema surge cuando creemos que nuestros pensamientos definen quiénes somos. ¿Qué pasa cuando piensas que eres débil o incapaz? Ese pensamiento no es tu esencia, pero si te aferras a él, se convierte en tu prisión. Del mismo modo,
Si te identificas con pensamientos como «debo ser perfecto» o «nadie me valora», construyes un yo frágil, vulnerable al sufrimiento. Como señala Bruce, no reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una difícil. Una vida sin desapego es una vida donde cada pensamiento te gobierna. La complicación aumenta cuando intentamos controlar estos pensamientos. Tratamos de reprimirlos o peor, creer que son verdades absolutas. Esto crea un ciclo vicioso, más estrés, más ansiedad y una identidad cada vez más fragmentada. La mente, al no vaciarse, se convierte en un campo de batalla donde los miedos y los juicios se imponen sobre la paz interior. Como menciona una de sus lecciones, vacía tu mente de prejuicios. Solo así puedes ver con claridad. El clímax de esta lucha está en comprender que tú no eres tus pensamientos. Son meras ondas que pasan, como olas en el mar. Bruce enseñaba a observarlos sin juzgarlos. El arte de la vida es la capacidad de estar presente. Al practicar el desapego, no estás siendo pasivo, estás recuperando el poder de elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar ir. Esto no es indiferencia, sino libertad. Como él mismo dijo, el conocimiento te da poder, pero el carácter te da respeto. Y el carácter nace de la habilidad de no dejarse llevar por todo lo que surge en la mente. La resolución llega cuando decides ser el observador, no el esclavo de tus pensamientos. Empieza con pequeños pasos. Cuando una idea negativa aparece, respira y pregunta, ¿es este pensamiento una verdad absoluta o solo una sombra pasajera? Practica la meditación para entrenar la mente en la neutralidad. Y recuerda, Bruce no buscaba eliminar los pensamientos, sino romper la identificación con ellos. Como él mismo explicó, el arte marcial no es una lucha contra otros, sino contra uno mismo. Al aplicar esta filosofía, descubrirás que la paz no depende de controlar el mundo exterior, sino de liberarte de los grilletes de tu mente. El desapego no es frío, es el acto de decir, estoy aquí, presente sin dejarme llevar por lo que surge, pero sin temer lo que pueda pasar. Esa es la verdadera fuerza interior que Bruce Lee quiso enseñarnos. Una mente despejada, lista para actuar con claridad, sin que los pensamientos la secuestren. Así, como un maestro de las artes marciales que domina su propio equilibrio, tú puedes dominar tu mente, no para eliminarla, sino para usarla como herramienta, no como amo. La pregunta final es, ¿te aferrarás a los espejos que te juzgan o caminarás hacia el espejo que refleja tu verdadera libertad? La elección está en tus manos. 5. El respeto que nace del no necesitar aprobación. Bruce Lee no pedía respeto. No necesitaba arrodillarse ante nadie, sonreír por cumplir o fingir debilidad para ganar simpatía. Su presencia era un faro. Irradiaba seguridad, no por lo que otros pensaban de él, sino por lo que él mismo sabía que era. Este era el secreto de su magnetismo. El respeto auténtico no se mendiga, se proyecta. Y para proyectarlo, primero hay que dejar de necesitarlo. Imagina que vives en una sociedad que premia a quienes se ajustan a un molde. Ser amable sin límites, ser aprobado por todos, ser buen chico hasta el hartazgo. En este escenario, muchos confunden respeto con una deuda que deben pagar con sonrisas y concesiones. Pero, ¿qué sucede cuando alguien rompe ese ciclo? Cuando alguien como Bruce, desde su juventud, decidió no mendigar aceptación, sino imponer su verdad. Su camino estaba lleno de desafíos. En los gimnasios de Hong Kong, en los escenarios de Hollywood, en cada pelea de ideales, enfrentó a quienes lo veían como un outsider que no seguía las reglas. Pero él no buscaba agradar. Entrenaba para convertirse en la mejor versión de sí mismo, no para complacer a un público. Esa actitud generaba dos reacciones: admiración de quienes lo veían como un ejemplo y resentimiento de quienes temían su integridad. ¿Cómo logra alguien que el respeto fluya hacia él sin pedirlo? La respuesta está en la presencia. Bruce no necesitaba gritar para ser escuchado. Su postura, su mirada,
Su forma de hablar y actuar dijeron más que 1000 palabras. Como menciona un seguidor en Facebook, el respeto de Bruce siempre estará en los corazones de quienes lo vieron en las películas porque su acción y coherencia lo ganaron. El conflicto interno de muchos es precisamente esto, creer que el respeto es un premio por ser bueno, cuando en realidad es un reflejo de la confianza en uno mismo. ¿Has notado cómo quienes más lo buscan son riéndote con dientes apretados? Porque su necesidad los convierte en deudores de la aprobación ajena. En cambio, Bruce entendió que el respeto auténtico surge de no estar en deuda con nadie. La clave está en la autenticidad. Cuando dejas de fingir para complacer, tu esencia se hace visible. Y esa visibilidad, como enseña la filosofía taoísta que inspiró a Bruce, atrae lo que necesitas sin esfuerzo. Como dice un texto sobre su filosofía, la mente libre de ansias por el reconocimiento puede decir que su camino es propio. Imagina a Bruce en una escena de El Dragón de la Muerte, enfrentando a sus rivales sin miedo. No está ahí para ganar un Oscar o un aplauso, está ahí para demostrar su verdad. Esa claridad genera respeto, no lo pide. Es como el agua, fluye, adapta su forma, pero nunca se dobla ante la presión. La lección final es clara. El respeto no es algo que recibes, sino que emana. Para lograrlo debes dejar de mendigar aprobación. Cada sonrisa forzada o concesión innecesaria es un pago a una deuda que nunca debiste contraer. Cultivar la presencia, tu postura, voz y acciones. Deben reflejar quién eres, no quién esperan que seas. Ser coherente. Bruce no actuaba una hora y cambiaba al día siguiente. Su integridad era constante, y eso construye credibilidad. ¿Qué pasaría si aplicaras esto hoy? Imagina cómo se transformaría tu relación con los demás. Ya no tendrías que ganarte su respeto, porque tu confianza ya lo proyecta. Esa es la verdadera libertad que Bruce Lee dejó como legado. No necesitar aprobación para ser respetado. Ahora es tu turno. ¿Qué pasos darás hoy para dejar de mendigar y empezar a proyectar? La respuesta está en tu autenticidad. 6. La máscara del buen chico. Como la bondad sin filo. Te destruye e imagina a un niño que siempre sonríe, que dice sí a todo, que nunca contradice. Ese niño crece, pero su máscara de amabilidad se vuelve una cárcel. La sociedad nos premia por ser buenos chicos, ser complacientes, evitar conflictos, renunciar a nuestras necesidades. Pero esta bondad sin principios no es virtud, es una fachada que testra el verdadero poder que llevas dentro. Bruce Lee entendía esto. No era un santo de paciencia infinita. En sus enseñanzas destacaba que la verdadera compasión requiere fuerza. Como mencionan sus principios filosóficos aplicados a la educación, el precio de la libertad es darse cuenta de que necesitas amar y ser amado. Pero cuando la bondad se convierte en debilidad, cuando no estableces límites, pierdes tu identidad. Tu amabilidad se transforma en un filo afilado contra ti mismo. ¿Qué sucede entonces? Te vuelves funcional para los demás. Haces lo que esperan, renuncias a tus deseos, callas tus opiniones. Tu vida se rige por la aprobación externa, no por tu esencia. Es como el personaje de Game of Death, donde Lee enfrenta oponentes que representan ideales opuestos. Algunos sonríen, pero sus intenciones son letales. La bondad sin claridad emocional te deja indefenso. El conflicto surge cuando descubres que esa máscara ya no te protege. Te explotan, te ignoran, o peor, te pierdes a ti mismo. ¿Cómo reaccionar? Lee decía, vacía tu mente. No temas al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al que ha practicado una patada 10.000 veces. La clave está en la consistencia con tus valores. El clímax de este cambio ocurre cuando decides ser letal cuando es necesario. No es ser cruel, sino establecer límites claros, hablar con firmeza, honrar tus necesidades sin disculparse. Como el agua que fluye, pero también erosiona, tu bondad debe ser inteligente. Lee combinaba el taoísmo de la no acción
con la decisión de actuar cuando la situación lo requería. La resolución llega cuando dejas de ser un buen chico para convertirte en alguien auténtico. Tu amabilidad ya no es pasiva, es consciente, estratégica y respeta tanto a los demás como a ti mismo. Como enseñó Lee, no reacciones ante lo superficial. Tu fuerza no está en golpear sin cesar, sino en elegir cuándo moverte y cuándo permanecer firme. Así como Bruce, descubres que la verdadera integridad no nace de complacer, sino de honrar tu esencia. Esa es la bondad con filo, afilada para proteger tu paz, pero siempre guiada por la sabiduría de no perder quién eres. 7. El último nivel. Convertirte en tu propio maestro. Bruce Lee no seguía estilos, los creaba. ¿Por qué? Porque entendió algo crucial. Nadie puede enseñarte a ser libre si no aprendes a escucharte a ti mismo. Imagina que toda tu vida has seguido mapas trazados por otros, libros de instrucciones escritos por mentes ajenas, y de repente decides dibujar tu propio camino. Esa es la verdadera revolución interna que Bruce Lee vivió. Desde su juventud, Lee se enfrentó a una paradoja. Los maestros de artes marciales le enseñaban técnicas, pero él buscaba sentido. ¿Qué pasaría si el maestro no tiene respuestas para tus dudas? ¿Y si la respuesta está dentro de ti? Esa fue la pregunta que lo llevó a abandonar las reglas rígidas de las artes marciales tradicionales. En lugar de ser un estudiante obediente, se convirtió en su propio guía, fundando el Jeet Kune Do, un estilo sin estilo, basado en la adaptabilidad y la autenticidad. El problema no está en aprender de otros, sino en quedarse estancado en sus enseñanzas. La sociedad nos programa para depender de libros, cursos, gurús, incluso de etiquetas como éxito o fracaso. Pero, ¿qué sucede cuando esos referentes fallan? Bruce Lee nos muestra que la verdadera maestría surge cuando dejas de buscar validación externa y comienzas a confiar en tu voz interior. Como dijo, el arte marcial no es un sistema de combate, es un sistema de cultivo del ser humano. La complicación llega cuando intentamos imitar modelos ajenos. ¿Cuántas veces has intentado ser como Bruce Lee en lugar de ser mejor que tú mismo? La sociedad te presiona a elegir caminos trillados, a seguir modas espirituales o filosóficas. Pero el camino del dragón implica rechazar lo superficial. Lee no buscaba imitar a otros maestros, destruía sus prejuicios para crear algo nuevo. Eso requiere valentía. Dejar de lado la comodidad de seguir un mapa para aventurarte en la incertidumbre de tu propio potencial. El clímax de esta transformación ocurre cuando finalmente decides dejar de pedir permiso. En el documental Be Water, My Friend, su hija Shannon revela cómo Bruce rechazaba etiquetas incluso en su vida personal. No quería ser un ídolo, quería ser una inspiración. Eso es ser tu propio maestro. No buscar admiración, sino impulsar a otros a encontrar su propio camino. La resolución llega cuando internalizas que tu vida no es una copia, sino una obra original. Bruce Lee no inventó nada nuevo. Integró lo que funcionaba y descartó lo que limitaba. Eso es aplicable a cualquier ámbito. En lugar de repetir fórmulas ajenas, identifica tus valores, prioridades y talentos únicos. Como enseña su filosofía, el conocimiento es solo información. La sabiduría es su aplicación. La clave está en entender que ser tu propio maestro no es egoísmo, es libertad. No significa ignorar a los demás, sino elegir con claridad qué ideas resuenan contigo y cuáles son incompatibles con tu esencia. Como el agua que fluye alrededor de los obstáculos, tú debes adaptarte sin perder tu centro. Finalmente, la pregunta es, ¿estarías dispuesto a abandonar el confort de seguir a otros para construir tu propio sistema de crecimiento? Bruce Lee lo hizo, y su legado no es un estilo marcial, sino un llamado a la autenticidad. Hoy su mensaje es más vital que nunca. Tu mayor potencial no está en imitar a nadie, sino en convertirte en tu propia guía. Hemos explorado las enseñanzas de Bruce Lee como un viaje hacia la libertad interior. Desde el rechazo del enemigo invisible de la aprobación externa hasta la desconstrucción de las programaciones sociales, cada tema revela un camino
para romper las cadenas que aprisionan la autenticidad. Bruce Lee no fue solo un maestro de artes marciales, sino un filósofo que enseñó que la verdadera fuerza surge de la libertad de ser quien eres. Su legado, como el Jeet Kune Do, es sobre adaptabilidad, autenticidad y el coraje de crear tu propio camino. A través de cada uno de los 7 temas, aprendemos que la vida no es sobre seguir reglas predefinidas, sino sobre dominar el arte de fluir como agua, sin miedo a desafiar el statu quo. Esta jornada no termina aquí. Es una llamada para ti, espectador. Asume el control de tu propia narrativa, abandonar máscaras sociales y, como Bruce, transformarte en tu propio maestro. La libertad comienza cuando dejamos de buscar aprobación y empezamos a crear, no solo vivir, sino existir. ¿Listo para escribir tu historia? Haz clic en suscribirse para recibir más herramientas que te ayuden a liberarte y construir tu camino único. Tu potencial no tiene límites y el primer paso es tuyo. Hasta la próxima, guerrero.